Hablamos de la hidrovía, por ahí se traslada gran parte del comercio de granos. ¿Se amplía la concesión? Esto es una concesión que está en manos privadas desde el año 95. Después de 20 años de gestión privada, la concesión a las dos empresas que controlaban el Paraná se ponía en cuestión. Reunimos un pequeño equipo de rodaje, conseguimos un barco y fuimos a buscar miradas más profundas para entender qué se pone en juego cuando se habla de la hidrovía. Es un programa infraestructural que tiene como finalidad acondicionar los ríos Paraguay y Paraná para que puedan navegar los grandes buques. El llamado comercio exterior argentino se hace a través de una cantidad, creo que son como 25, 27 puertos. Hoy ninguno de esos puertos es argentino, son todos extranjeros. Es la herramienta central que moviliza y que anima a la expansión de la frontera agropecuaria, a la expansión de la frontera minera y por lo tanto produce enormes injusticias sociales y ambientales. Si hay un viento sur, el río corre al revés. Todo por un negocio de tenerle 70 metros de canal a esos barcos de ultramar. Estamos en un momento crucial y que es la posibilidad de cambiar este tipo de gestión, de cómo se viene proyectando nuestro río. El río es poesía, es futuro. El río es reinos de vida. Uno quisiera haber nacido creyendo ser río con la mayor humildad. De la mañana, 18 minutos, estás en Más 104.7. Y seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Bueno, lo que escuchábamos era una parte del tráiler de un documental que está espectacular, que se llama Por el Paraná, la disputa. Y bueno, y nos acompaña en el estudio hoy, yo les decía que tenemos una visita estelar, porque tenemos a uno de sus directores, que se llama Alejo de Irricio, que además es un amigo, porque él es director de cine, pero además integra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, escribe de ecología y de política. También tiene una película anterior que me encanta el nombre, que no la vi, pero que me encanta, se llama Caja Negra, el mito del voto electrónico, de ser súper. Y bueno, y la verdad es que lo invitamos porque primero además es el mes de la patria, ¿no? El mes de mayo, y que hablemos del Paraná, que además es donde por primera vez se hizo la bandera argentina, que además es como un símbolo para nosotros, porque bueno, mucha y buena parte de la riqueza viene y se traslada por ese río, pero queríamos empezar como a hablar para nuestra audiencia. Alejo, primero te vamos a dar la bienvenida. Primero preguntarte ¿por qué se te ocurrió en ese momento, en el momento que empezaron a filmar, hablar del río Paraná? Primero, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Laura y Priscila. Un placer para mí estar acá. ¿Por qué hablar del río? Es una buena pregunta en realidad, ¿no? Porque más allá del río, las múltiples facetas que nos puede ofrecer el Paraná en general, y específicamente por qué hacer una película, por qué hacer la película que hicimos, que no era cualquier película sobre el río. En la película creo que se ve también reflejado un poco lo que fue el proceso de hacerla. La idea original de la película empezó en 2021, casi en Zooms durante la pandemia. Un poco estábamos soñando con viajar, en hacer una travesía por el río. Soñando con el río un poco. Con hacer una travesía por el río, digamos, ¿no? Como aparte, todavía estábamos en momentos de encierro y en realidad nosotros estábamos investigando junto con Franco González, el otro director, sobre el derrame que había habido en Magdalena, el derrame de petróleo más grande de aguas dulces que la Shell nunca le pagó al municipio de Magdalena, y pensábamos filmar sobre eso. En los 90, ¿no? Eso fue en los 90. 94, sí, cumplimos 20 años de que Shell tampoco pagó, de dicho sea el paso. Y ahí fue que empezó a hablar a nivel nacional de hidrovía, y de repente dijimos, che, acá hay una historia más grande que contar. ¿Qué es esto que se está hablando de la hidrovía a nivel nacional? Y cómo es que también en los últimos 20, 30 años el control del río Paraná había estado cedido a empresas privadas.
Ante esa gran pregunta, y fue esa pregunta exactamente la que nos hicimos cuando dijimos, vamos a narrar qué está pasando, no qué están diciendo los grandes medios, no qué están diciendo las grandes gacetillas, sino vamos a recorrer el río y ver qué está diciendo la gente que vive a la vera del río, con el río, y que forma parte de su vida, el río forma parte de su vida cotidiana. Bueno, la verdad es que además de que es todo un símbolo, como decía yo, el río Paraná, se estrenó la película el 9 de mayo en el Cine Gaumont. Otro símbolo en estos tiempos, el Cine Gaumont, y tenemos la buena noticia que va a seguir durante la semana del 22 de mayo. Pero lo que te quería preguntar es, esto que decís, ¿no? Bueno, los grandes medios o los títulos o las gacetillas. Muchas veces leemos, y seguramente a la audiencia le pasará, que lee, bueno, la hidrovía, terminó la concesión de la hidrovía, pasa tal cosa, polémica por la hidrovía, Santa Fe quiere tener intervención en la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? Específicamente, lo primero que me sale es algo que fuera una de las grandes preguntas de la película, aparte, ¿por qué le decimos hidrovía? ¿A qué le decimos hidrovía específicamente? Pero esto también podemos pensarlo en otras regiones del país, que le decimos Vaca Muerta a una región enorme de Neuquén, o le decimos el Triángulo del Litio a la cuenca del Atacama, digamos, ¿no? Esto de nombrar desde las ciudades y desde, abro comillas, arriba, zonas y territorios donde vive gente, donde hay poblaciones, sociedades, comunidades, familias. Entonces, para nosotros ir a averiguar qué era la hidrovía, en realidad también era a qué se le llama hidrovía específicamente. Y la hidrovía, como se define en general, es un proyecto de infraestructura que sirve para exportar grandes cantidades de commodities o de materias primas o de bienes comunes, digamos, ¿no? Es la intervención que la sociedad hace sobre el río, y eso las organizaciones ambientales lo denuncian como explotación del río, pero en realidad se plantea como infraestructura para la exportación. La infraestructura esa, Alejo, pues digamos, obviamente si decimos hidrovía, o sea, solamente diciendo las palabras, sabemos que, bueno, es un río por donde se navega. Ahora, lo importante es que con el caudal del río Paraná, lo que se tiene que entender es que además este río llega hasta Paraguay, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta dónde llega y cuál es la infraestructura? La infraestructura implica, por ejemplo, el dragado del río para que los barcos digamos, de alto calibre puedan navegarlo, y además puedan permitir este comercio del que vos hablás. Exactamente, pero lo llamativo alrededor de esto, hay dos grandes componentes de lo que llamamos infraestructura. ¿Qué se le tiene que hacer al río? ¿Cómo se tiene que intervenir al río para que puedan navegar los barcos? Que los modelos se llaman Panamax, eran antes. Post-Panamax, Mega-Panamax, son barcos cada vez más grandes, y el sentido de esta infraestructura es bajar el costo de flete para que el costo de transporte de grandes cantidades de materias primas le rinda en términos de plata a cierta cantidad de actores. O sea, tenemos, ¿no?, barcos de calado cada vez más grande para que entren más contenedores. Para que entren más contenedores adentro de cada barco, y al mismo tiempo para que un mayor flujo de barcos pueda suceder. Atravesar el Paraná. Ahora necesitamos más profundidad, necesitamos más dragado. La infraestructura, eso es lo llamativo, que se habla de infraestructura y uno se imagina una gran construcción, ¿no? Como estas obras de ingeniería que el siglo XX... como el canal de Panamá. Sí, estas cosas. Bueno, de hecho se intentó, dentro del proyecto de hidrovía, se intentó conectar al Paraná con el Amazonas en un momento, y hacer el mismo sistema de esclusas que hay en Panamá para poder atravesar más rápido América del Sur y que la mercancía pudiera salir más rápido. Ni Pedro de Mendoza imagino tanto. Sí, es como esas epopeyas así como postcoloniales, pero con magnitudes que son de una intervención sobre el territorio que es casi ridículo, digamos, ¿no?, que intentar hacer ese tipo de cosas. Lo que quería decir es que es llamativo que hablar de infraestructura cuando en realidad la infraestructura fuerte es el dragado y el balizamiento. Dragado es remover el fondo del río, lo que se llama paleocauce, que es en detrimento de los ecosistemas del río, para lograr eso, más profundidad y que pasen los barcos. Y el otro, el balizamiento, es básicamente la señalización para que los barcos puedan navegar de noche, para que no se tranquen cuando salen de ese canal central, o sea, que no se varen, digamos, los barcos, porque si no chocarían con el fondo y les costaría mucho salir. Pensemos que estos son barcos que tienen el tamaño de edificios, de cuadras, claro, y que no es fácil estacionar ese barco o manipularlo
maniobrar con ese barco. Entonces el balizamiento previene, o sea, garantiza la buena navegación y previene que esos barcos se traben. Como sucedió en el Suez en medio de la pandemia, también que fue en 2021. Me acuerdo. Eso ha pasado en el Paraná en menor escala, digamos. Y Alejo, me quedé pensando cuando escuchaba, porque bueno, todavía yo no vi la película, o sea que me comprometo acá en este momento que la tengo que ir a ver, pero me quedó resonando una cosa del tráiler cuando habla de que en este enorme camino, digamos, fluvial, existen entre 25 y 27 puertos y dicen, y ninguno es argentino. ¿Cómo es eso? Eso es realmente llamativo. Nosotros terminamos la película hace un par de meses, pero realmente hoy volviéndola a ver y compartiéndola en el estreno del Gomón, sentimos que se reactualizan los debates. Y fue durante los 90, durante un momento que se privatizaron todos los puertos, y básicamente el problema con esos puertos es que depende de qué categoría armemos, con qué categoría miremos, hay entre 25 y 35, digo, si son solo privados, en qué región. Pero esos puertos no entra la FIP, no entra la UIF, o sea, no entra el SENASA. No hay capacidad argentina sobre intervención y control de esos puertos. ¿Están en territorio argentino? Están en territorio argentino. La mayor parte de ellos alrededor del Gran Rosario. La hidrovía, o sea, lo que llamamos hidrovía, funciona para el uso de esos puertos. Y esos puertos están en manos de las grandes exportadoras. Pero estoy enloqueciéndome. ¿Cómo es eso? Claro. O sea, es como si fuera un aeropuerto privatizado y que no que nadie pudiera entrar. Exactamente. No tenemos idea qué va arriba de los barcos. O sea, no se sabe en este momento, porque ellos hacen una declaración jurada. Y esa declaración... ¿Cómo no la controla nadie? O sea, yo digo, bueno, va esto. ¿Sabes quién es el órgano de control? Ellos mismos. En la Bolsa de Comercio de Rosario, donde están todas las grandes exportadoras. Entonces, la declaración jurada se la hacen ante ellos mismos. Este es uno de los grandes problemas del modelo privatizado alrededor del control de hidrovía, y que acarrea problemas si es imposible desligar esto de otras cosas que van alrededor del río, y lo que ha sucedido en el Gran Rosario alrededor de esto. Hace poco, hace 2 años ya casi, a Holanda llegó un barco con 16 toneladas de cocaína pura que venía de la eso hidrovía. iba a decir, ¿no? Imagínate que si yo declaro y digo lo que quiero y pongo lo que quiero, podría entrar cualquier cosa si uno piensa mal, que obviamente que siempre pensamos mal. No hace falta pensar mal, esto no es un tema de desconfianza, hay evidencia, digo porque me permito decirlo al aire, porque esto sucedió, el caso que estoy citando salió en todas las noticias. No estamos hablando de especulaciones, digamos, sino que la subfacturación sigue ocurriendo, hay evidencias constantes de que esto pasa. No terminamos de saber, porque no hay certeza hasta cuánto pasa. Claro. Y eso es en parte porque este modelo de hidrovía, este modelo de como ciudades de relacionarnos con el río, ha tenido este modelo en los últimos 30 años. Y bueno, y también hay que mencionar que ya se anunció que la primera concesión que quiere dar el gobierno actual de las grandes concesiones es la hidrovía. Bueno, ahí justo te quería preguntar, quería esa pregunta antes de irnos a la gente, a los problemas, a los territorios, que realmente ahí es donde está la gran riqueza también de esta película. Entonces, cuando se concesiona, o sea, cuando hablamos de la concesión es para el dragado y el balizamiento. No, es para el control y gestión del río. Entonces, por eso hablamos nosotros en la película, y en general las organizaciones ambientales y sociales hace mucho tiempo, hablan del modelo de control y gestión sobre el río. El argumento principal que se usa para decir hay que privatizar sí o sí es: nosotros como Argentina, como país, no podemos dragar y balizar. Lo cual en un principio es falso, porque se hizo durante 100 años. Hasta los 90 fue el Estado argentino, con la división de vías navegables, que aparece en la película también, compañeros, si están escuchando les mando saludos, que ellos nos contaron precisamente cómo es que la Argentina había hecho, que el Estado argentino había hecho. Y estamos hablando también de que lo hizo durante dictaduras, durante democracias. Digo, que no tiene signo o color político el hecho de que el Estado haya podido dragar y balizar su río. Y precisamente los modelos que se usan cuando se habla de otros países son todos países que también mantienen sus propios ríos, porque está en su interés que el comercio exterior salga, que haya circulación interna, que alguien pueda salir de Rosario y llegar a Bahía Blanca. Pero entonces, cuando hablamos de control y gestión del río, hablamos también del peaje, o sea, cuánto se le cobra a los barcos, y específicamente la capacidad de controlar qué está pasando en el río, esto que mencionaba antes. Claro. No hay pesaje hoy en día, no se pesa cuántas toneladas de soja salen en un post Panamax. Digo, esa capacidad no la tenía el Estado, digamos, hasta
Bueno, en 2021 la recuperó parcialmente, ya que cuando venció la concesión lo tuvo la Administración General de Puertos, que es un órgano estatal. Sí. Tuvo esta capacidad, pero ahora nuevamente ya anunciaron que o privatizan la Administración General de Puertos, que es una posibilidad, o vuelven a concesionar hidrovía, esta vez por 30 años y no por 20. Ahora, yo te digo que todo lo que estás contando es como loquísimo, Sí. ¿no? Sí. Porque, digamos, que los puertos, no tenemos control en los puertos. Están en territorio. Y si se suponete que se elige la opción de privatizar la Administración General de Puertos, también se puede privatizar a una autoridad extranjera y pasar lo mismo que con los puertos. O sea, que es como una locura. Es una demencia total, y esto que lo hayamos naturalizado y que no se sepa, digo que no se sepa, yo cuando empecé a hacer la película no lo sabía, esto no es una cuestión de cómo es que no vamos a saber, sino que es algo que explícitamente no se habla, y que explícitamente eso se menciona como hidrovía, y la única preocupación en general suele ser el costo de flete y cuánto va a impactar sobre las posibles divisas de las grandes exportadoras. Me parece también importante mencionar que en simultáneo con el anunciamiento con que dijeron a través de medios que iban a privatizar, también se supo que hay un memorando de entendimiento firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Esto quiere decir que hoy en día el Ejército de Estados Unidos tiene injerencia a través de un memorando sobre lo que está pasando en el río Paraná. También, de nuevo, en simultáneo en la misma semana, con menciones de la general Laura Richardson diciendo que el fentanilo estaba llegando a América del Sur y que había que cuidar a nuestros bienes comunes. Y más allá de eso, de que el memorando es de intercambio de gestión. Ustedes se imaginarán que cuando nos toque a nosotros gestionar el ejército de Estados Unidos, nos va a llegar un fax. No, pero además, a mí me encanta esto, que digamos, no me encanta lo que pasa, pero me gusta que podamos compartir con nuestra audiencia todos estos datos para que veamos que nada es casual, ¿no? Nada es casual, porque todos estos hechos seguramente nos los hemos enterado de distintas maneras, con distintos títulos informativos, de diferente forma, pero nunca se unen, ¿no? Nunca se cuentan con el contexto general. Entonces es como muy, muy impactante escucharlo cuando vos decís, claro, entonces A más B más C, claro, ahí está. Y la gente que vive en los territorios, las poblaciones, porque bueno, ellos sí saben mucho y tienen esta información porque la viven diariamente, y algunos la sufren porque bueno, por supuesto que hay muchísimos que se benefician, pero también muchísimos que la sufren. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro con esas poblaciones? Yo creo que ahí estuvo lo más emocionante para nosotros como realizadores y como personas que están viajando a lo largo del río, digamos, ¿no? En un principio es saber que no hay solo un río, digamos, que no hay solo una hidrovía, que tampoco hay solo un río, ¿no? Porque cuando hablamos del río en general y pensamos en el Paraná, pensamos en el canal central, o sea, el ramo principal del Paraná por el cual pasa el Zárate Brazo Largo o el puente de Rosario Victoria, digamos. La imagen del río es esa imagen del canal central, pero el río se divide y subdivide en innumerables ríos, riachos, arroyos. El río va por abajo, las napas. Hay todo la cuenca del Paraná y que se une a la cuenca del Plata con el río Uruguay, digo, todo el territorio de Corrientes, Entre Ríos está surcado por sistemas de humedales, cuencas, es una cuenca enorme, hiper compleja, y que ahí en todos esos arroyos y riachos viven y hay un hormigueo y un entramado de identidades culturales litoraleñas, hay un entramado de sociedades, familias, distintas formas de ver y conectarse con el río, que no tiene nada que ver con solamente pensarlo como dijo un gobernador, una autopista líquida, ¿no? O sea, el río, y esto era muy emocionante preguntárselo a mucha gente, ¿qué es el río para vos? Y muchísima gente, que no había hablado entre ellas, nos decían, el río es todo. Digo, el río es todo, el río es la vida, y el río es la forma que tienen ellos. Pensemos que también Entre Ríos fue una provincia mucho tiempo rodeada de ríos, o sea, era de alguna manera una isla, el nombre no era casual, digamos, había que cruzar puentes o barcos. Entonces hay algo de la identidad islera que también aparece mucho, aparece en la música, aparece en los relatos, en los cuentos que te cuentan, en las anécdotas que te cuentan de gente escuchando por VHF, porque al mismo tiempo la identidad islera está súper presente, digamos, en todo, cerca del canal central, y no sé, muchos pescadores artesanales, cooperativas de pescadores artesanales,
hay un entramado ahí que es súper rico, súper floreciente, que está súper vivo, que lejos de ahí donde no vive nadie. Y la verdad que es muy emocionante escuchar las historias de primera mano. Y una pregunta que hacíamos como también disparador y que también nos terminaba después una pregunta válida y que también invito a cualquiera que se la haga es, ¿cuál es tu primer recuerdo del río? O sea, ¿qué es lo más joven que te acordás? ¿O cuál es lo primero que te acordás del río? Y en general todo el mundo se emocionaba porque implica acordarse de la familia, de padres, madres, de quienes ya no están, de haber crecido y nacido con el río, digamos, de alguna manera. Y el río siempre como algo siempre cambiante, pero siempre presente. Es hermoso lo que dice, está hablando Alejo de Irricio, él es uno de los directores, junto con Franco González, de la película Por el Paraná, la disputa, y es hermoso lo que dice porque, bueno, nosotros en Buenos Aires muchas veces vivimos como de espaldas al río, ¿no? Entonces, toda esta cosa y este sentimiento, de hecho decía, bueno, Entre Ríos, ¿no? Por algo se llama Entre Ríos, por algo la región se llama Mesopotamia, ¿no? Que también quiere decir Entre Ríos. Pero bueno, vamos a seguir hablando con Alejo, pero tenemos que ir a hacer una pausa ahora. Sí, entonces obvio, hacemos un obvio. breve cortecito, Priscila, si te parece, por supuesto. y lo seguimos escuchando porque tenemos mucho más para hablar. Y también los oyentes, que tienen sus preguntas, sus inquietudes y que se expresan a través del WhatsApp. No te olvides que podés dejar mensaje escrito o de audio también. 11 51 52 1047. También lo podés hacer en nuestra aplicación con el signo más 104.7. Cantaba al remar en su canoa a ritmo firme el pescador. 11 51 52 1047, el número de nuestro WhatsApp. Laura, buen día, soy Matías de Wilde, los estoy escuchando con Alejo y me doy cuenta de que los ciudadanos argentinos vivimos en un tupper. Dice, hola chicas, buen día por acá. Nos escriben, a ver, por ahí quiero leer el nombre, María, si no se me enojan. Nos cuenta que tiene familiares en el litoral que tuvieron que abandonar la vivienda por las inundaciones. Dice, estoy muy preocupada y la verdad es que acá llega poca información. Carla dice, hola Lau, felicitaciones por el cuestión ambiental de hoy, buen programa. Rubén también, la gente del Paraná siempre se perjudica cuando hay inundaciones, arrasan con sus cosas, cuando hay sequías se quedan sin alimentos y es tierra de nadie. 11 51 52 1047, ahí nos siguen escribiendo. Hola chicas, buen día, qué interesante hablar de lo que sucede en nuestros ríos, de los cuales creo no somos conscientes. Dijeron que hay una peli para ver. ¿Pueden repetir el nombre y dónde la puedo ver, que las enganché justo? Ay, yo también quiero saber. Bueno, sí, la peli ya les digo, se llama, vamos a preguntarle a Alejo que nos diga bien la hora y todo. La película se llama Por el Paraná, la disputa Bien. por el río. Y se puede ver a las 4:30 en el Cine Gomón del Inca, que estamos muy orgullosos y alegres de poder estar en el Gomón en este momento. Y también se puede ver en la plataforma Cinear, digo, para que quienes no se puedan acercar al Gomón y que quieran verlo en sus casas, porque en Cinear va a estar disponible también hasta el miércoles que viene incluida. Ok, bueno, este fin de entonces me parece planazo. Este fin de sí o sí, y si no pueden seguirnos en @porelparaná, donde anunciamos las siguientes funciones que tengamos. Excelente. Porque en Cinear hasta el miércoles aprovechen. Ay, buenísimo. Bueno, buenísimo. genial, entonces Sí. ya tienen los datos. Sí. Me encantan. La verdad es que estoy muy contenta de los mensajes que llegan. Vieron que la verdad es que hablamos de temas que por ahí parece que están lejanos, pero no. Resulta que están mucho más cerca de lo que pensamos. Sí. Y hablando de ríos, de derechos de la naturaleza, hablamos de la Corte Interamericana. Bueno, estamos en contacto ahora porque en Perú la justicia declaró que un río es sujeto de derechos. Resulta que ese río, en general, ha tenido muchísimos accidentes por derrames de petróleo. Entonces, bueno, un abogado llevó la causa luchando para que se establezca algún criterio de protección para ese curso de agua. Así que estamos en contacto en este momento con Juan Carlos Ruiz Molleda, él es abogado de derechos humanos, fíjense, de derechos humanos, pero defiende un río, que nos atiende desde la selva peruana en la frontera con Colombia, y le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo fue este caso y qué es lo que se consiguió? Juan Carlos, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Sí, a ver, muy buenos días. Un saludo acá de
Te estoy hablando desde la selva amazónica, estoy ahorita en la Amazonía, en Loreto, y efectivamente, se trata de una demanda que presentaron mujeres indígenas del pueblo indígena Cocama. Ellos viven en el Bajo Marañón. Este es un pueblo que tiene su vida estrechamente ligada a los ríos. Entonces, esta demanda se presenta contra los sistemáticos derrames de petróleo del oleoducto norperuano. Hay un oleoducto que saca el petróleo del corazón de la Amazonía y lo lleva a la costa, a Piura, ¿ya? El problema con ese oleoducto es que no le dan mantenimiento. Ya hemos logrado demostrar en procesos administrativos que Petroperú, la empresa que opera el oleoducto, no le da mantenimiento. Entonces, esta demanda la presentan mujeres cocamas, para quienes el río Marañón es un ser vivo y es un ser sagrado. Y lo que piden básicamente es, en principio, que se le dé mantenimiento al oleoducto, pero también piden que se reconozca que el río es un ser vivo, que es un sujeto de derechos. Esta demanda se presenta y hace 2 meses más o menos la jueza de Nauta, en primera instancia, declara fundada casi todos los petitorios, pero sobre todo reconoce que el río Marañón, un río grande, quizá el más importante, un río que nace en las tierras centrales, pero llega hasta el Atlántico en realidad, tiene derecho a existir, derecho a un caudal ecológico básico, derecho a no ser contaminado, derecho a sus afluentes, derecho a sus ciclos biológicos. Esta demanda se presenta básicamente contra la empresa petrolera, pero también contra una serie de entes del Estado, ¿no? El tema de fondo es muy sencillo, y es que para las mujeres cocamas el río es vida. Mira, cuando hay un derrame de petróleo, esto implica para la gente del pueblo Cucama tomar agua contaminada. El río estaba limpio, ahora está contaminado. Entonces, un derrame de petróleo es tomar agua contaminada. Significa comer peces contaminados. El 80% de las proteínas las sacan de los peces. Implica bañarse en agua contaminada. Estamos hablando de una zona que tiene 30 a 35 grados de temperatura, un calor espantoso. La gente se mete en el río. Yo cuando voy me meto en el río cada rato. Y claro. Pero un río con petróleo es espantoso. Y sobre todo, un derrame es afectar la pesca, que es la actividad económica principal que da de comer. Entonces, es una sentencia histórica, primera vez que se reconoce eso. El jueves pasado fue la audiencia en segunda instancia ante la Sala Civil de la Corte de Loreto. Estamos pidiendo la ratificación. Hay otras medidas, ¿no es cierto? Estamos pidiendo que se actualice el instrumento de gestión ambiental, que se consulte con los pueblos, que se creen los consejos de cuenca. Y lo otro que es interesante, y aquí termino, es que la jueza ha reconocido al pueblo Cucama en lo que en realidad es defensores y guardianes del río Marañón, ¿no? Esa es la buena noticia y me alegra mucho que desde allá estén interesados en esto, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no, Juan Carlos? Digamos, incluso el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático hablaba, ¿no?, de los pueblos originarios como guardianes de la naturaleza, como guardianes en este caso del río. Antes de despedirlo le quería preguntar, ¿desde cuándo se está litigando esta cuestión? ¿Hace cuánto se presentó esa demanda y cuánto demoró en que la justicia los escuchara? Mira, a ver, en realidad esta tiene 2 años, debió haberse tramitado más rápido. El tema es que los jueces, pues, este caso es muy complicado, les quemaba. Entonces, se han ido peloteando, los jueces han querido sacar cuerpo con argumentos de forma, nos rechazan en primera instancia, apelamos a la sala y la sala le dice al juez, entra al fondo. Nos obligaron a presentarlo en otra jurisdicción, pero ya cuando hemos sorteado los requisitos, ya entra. Hablamos de 2 años, ¿no? Hablamos de 2 años, pero también todo esto es gracias a que ya la Corte Interamericana, ojo, la Corte Interamericana en Perú, creo que igual que en Argentina, los fallos de la Corte obligan a todos. Sí. La Corte Interamericana tiene 3 fallos, en realidad son 2 fallos y una opinión consultiva, que reconocen el argumento principal para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es ese argumento? Dice la Corte, hay que proteger la naturaleza y los ríos, no porque no son importantes, no porque no son útiles, sino porque en sí mismos tienen un valor intrínseco. El delfín no me aporta nada, pero no por eso no voy a dejar de protegerlo. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte? Hay que proteger la naturaleza no porque nos es útil. El enfoque antropocéntrico,
antropocéntrico, ¿no? Y lo que dice, hay que proteger la naturaleza porque tiene un valor intrínseco. Bueno, ese argumento lo ha dicho la Corte en la sentencia de la Caja de Argentina, un caso de ustedes, en una sentencia reciente sobre el caso Loroya y en una opinión consultiva de la 023. Entonces, ya hay una regla en el sistema interamericano que vincula a todos los países de Latinoamérica que establece el enfoque ecocéntrico, que es este enfoque que sostiene que hay que proteger la naturaleza porque en sí mismo es vida. Clarísimo, Juan Carlos. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, ¿eh? A ustedes, muchísimas gracias. Un gran gusto hablar con ustedes. Saludos a todos y a todas. Saludos, hasta luego. Era entonces Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de derechos humanos, desde el corazón de la Amazonia, que nos contaba un caso de otro río, ¿no? Nosotros acá estábamos hablando del río Paraná, pero nos contaba el caso del río Marañón, que ha conseguido una protección jurídica, porque, bueno, se lo toma como sujeto de derecho. También retoma lo que hablábamos al principio, ¿no? De la Corte Interamericana y lo importante que son no solo sus opiniones consultivas, sino también sus fallos. Y nosotros seguimos aquí con la gentileza de Alejo Di Riccio, que es director del documental que le dijimos, que se llama Por el Paraná, la disputa. No sé si quiere que le diga documental o película, pero que él dirigió además con Franco González, para seguir hablando del río, para seguir hablando también de lo jurídico, porque él también forma parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y hay un montón de otras causas que tienen también esta relación y esta perspectiva que nos contaba el abogado peruano, ¿no es cierto, Alejo? Totalmente. Casualmente él plantea una demanda que llevan mujeres de pueblos originarios, y me llama mucho la atención que la principal razón es la misma que nosotros encontramos en el documental y recorriendo todo el Paraná, que la gente te pregunta qué es el río para vos le preguntás, a la gente, y la gente dice, el río es todo, el río es la vida. O sea, sin el río no hay vida posible, ni humana ni no humana, en esas zonas, digamos, ¿no? Sí, bueno, absolutamente. Y hablábamos además de... Yo hay veces que digo, saben ustedes que desde hace muchos años cubro temas ambientales. Bueno, una de las primeras causas que cubrí referida a los temas ambientales tenía que ver con todo lo que fue el proceso de plan para el saneamiento del riachuelo, ¿no? Y desde siempre a mí me pareció como algo muy loco, ¿no? Esta cosa de decir... La justicia le tiene que decir a los estados lo que los estados en realidad deberían hacer por sí mismos, ¿no? O sea, digo, la protección... Hablábamos, por ejemplo, con el abogado peruano de que pasa un oleoducto y ese oleoducto no tiene las condiciones necesarias para pasar por ahí. Digo, nos pasa en Vaca Muerta, como es en la zona esta de Neuquén, en donde se realiza fracking, en donde, por ejemplo, abogados ambientalistas tienen una causa por lo que es la gestión de los residuos que deja el fracking, y nadie lo controla, y tiene que intervenir, por ejemplo, un abogado, tiene que intervenir, que además darle lugar a la justicia, y la justicia muchas veces también le pasa esto, ¿no? No quiere poner el cuerpo. La justicia no quiere poner el cuerpo. Muchas veces los mismos juzgados tienen tamaños tan chicos que actores como las empresas petroleras son de un tamaño enorme, y mucho más cuando esas empresas petroleras pueden refugiarse en leyes que los amparan a tan largo plazo, porque están protegidos incluso por otros niveles o jerarquías estructurales. Digo, mencionabas al RIGI más temprano. El RIGI sería un caso que le daría impunidad a que después muchos juzgados más chicos no se quieren meter o no se animan a perseguir a grandes poderes, especialmente en localidades como que dependen en buena medida del trabajo petrolero. David, bueno, hablaste del RIGI. Tenemos que ir a una breve pausita. Dale, sí. Vamos a una breve pausa y volvemos, porque quiero profundizar, porque tiramos RIGI y... Sí, se quedó ahí. ¡Ey! Queremos saber de qué trata. 7 minutos, faltan para las 12 del mediodía, 12 grados, 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Estás en Más 104.7. Cuestión Ambiental por Más 104.7. 11 de la mañana, 54 minutos. Continuamos en Cuestión Ambiental. Bueno, seguimos aquí, último bloque. Lo rápido que se pasa este programa, yo necesito más tiempo. Voy a hablar con la radio, voy a hablar acá con Patricia González, la productora. Necesitamos más. Bueno, seguimos acá en el estudio con Alejo Di Riccio, que es uno de los directores de Por el Paraná, la disputa. Pero
Antes de irnos al corte, mencionó el RIGI, que es este régimen especial que aparece en este proyecto de ley bases que está debatiéndose en el Congreso, más precisamente ahora en el Senado, porque diputado pasó como por un tubo y lo aprobó. Sin embargo, en el Senado parece que encuentra, porque bueno, habrán leído mucho sobre la polémica que genera este régimen especial de inversiones, que son para grandes inversiones, ¿no? ¿Y por qué lo mencionaste, Alejo, como una de las puertas a estos posibles conflictos ambientales? El mismo modelo que se pensó para el río, que es que a lo largo de 30 años estuviera privatizado, estuviera bajo control privada, y muchas veces desde los ambientalismos quiero mencionar eso, que hablamos de extractivismos. O sea que cuando hablamos de extractivismos también implica pensar en grandes volúmenes de exportación que después se van como por ejemplo por el río, pero son cantidades de materia tan enormes y que requieren inversiones tan grandes, intervenciones sobre el territorio, y el RIGI lo que trae son las condiciones, el RIGI y la ley bases en general, las condiciones que permiten que estos megaproyectos sean posibles y que estos megaproyectos se puedan depositar en el sector financiero, o sea, se pueda financiarizar grandes porciones de la naturaleza. Esto se puede pensar desde la minería, desde la energía, desde el agronegocio, pero son inversiones que en un principio son favorecidas para que sean extranjeras, se le dan exenciones impositivas, cambiarias. O sea, nosotros seguimos sin poder acceder al mercado libre de divisas como ciudadanos, y acá va a haber empresas de tamaños descomunales que van a poder acceder, y lo que va a permitir es armar la serie de condiciones para que esto pueda suceder, y pueda suceder por 20, 30 años. Son enormes retrocesos que en términos de protección ambiental le van a quitar absolutamente mucha capacidad a cualquier otra leyes o organismos que tengan protección sobre el ambiente. Van a carecer de esto y se le está dando beneficios a empresas que los van a mantener por décadas, digamos. Sí, tengo entendido que una de las cuestiones que sobre todo se le observan, de hecho hay una carta firmada por más de 50 organizaciones no gubernamentales enviada precisamente al Senado, que habla de esta cosa, ¿no? De que como está redactado hoy, se permite incluso que esas grandes inversiones, llámese empresas o emprendimientos, que se lleven adelante, no están ni siquiera obligadas, por ejemplo, a cumplir ni leyes locales, ni leyes provinciales, ni leyes nacionales respecto de la cuestión ambiental. Hablábamos al principio del principio precautorio del ambiente, ¿no? O sea, y ni siquiera... Como el ambiente tiene un principio precautorio, o sea, es esto, tratar de evitarlo, ni siquiera un estudio de impacto ambiental, la obligación de tener un estudio de impacto ambiental para decir, bueno, está bien, yo voy a hacer esta inversión. Bueno, pero a ver, ¿cómo vas a afectar al ambiente? Porque además es importante destacar esto, ¿no? En Argentina ya tenemos esos errores, que es que no se han presentado antes, la ley de minería, por ejemplo, permite eso, ¿no? Que no se han presentado antes leyes de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental. Entonces, cuando queremos comparar cómo estaba el ambiente en el momento que empezó la explotación, no tenemos los datos. ¿Es así? Totalmente, y en términos de protección ambiental, la ley bases hace que la misma Secretaría de Energía desde Nación pueda aprobar que va a tener la evaluación de impacto ambiental, no va a ser necesaria. Los proyectos que van a ser aprobados por la Secretaría de Energía y no van a necesitar la evaluación de impacto ambiental en términos energéticos. Entonces, esto es pozos que se usaban de forma convencional, o sea, como se explotaba petróleo antes, van a usar nuevas técnicas extremas como el fracking y no van a necesitar reconvertir o evaluar qué tipo de impacto pueden tener sobre el ambiente, digamos. En ese sentido, toda la ley bases es un enorme... no cumple el principio de no regresión y no cumple el principio precautorio, los dos grandes principios que mencionabas antes, asociados también a los derechos del ambiente en el país. Y además, yo no soy abogada, ¿no? Pero... Yo tampoco igual, ¿eh? No, pero te quiero decir, claramente viendo esto, viola la Constitución. Digo, si nosotros tenemos en el artículo 41 la protección al ambiente y tenemos derecho a un ambiente sano, o sea, digo, roza lo inconstitucional. Y además me pongo a pensar, nosotros en enero hablábamos de la ley ómnibus y de los artículos polémicos, ¿no? Que se referían a las pesquerías, que se referían a parques nacionales, que se referían a toda esta cuestión, y resulta que ahora con el RIGI nos meten todo por la ventana. No parecería que haya ningún tipo de sentido
como decís, con respecto al respeto a la Constitución Nacional, o también no se escucha ningún argumento a favor del RIGI, ni siquiera de los mismos sectores que lo están proponiendo se animan a defenderlo en público. Todo indica que es una legislación hecha a medida de grandes capitales extranjeros. Se sospecha de 3 o 4 nombres, entre los cuales Elon Musk es el que vuelve a aparecer constantemente. El proyecto de gas natural licuado de Petronas, digo, para mencionar algunos, no por meternos en detalle en ellos, pero no se animan ni siquiera de los propios sectores que proponen el RIGI defender por qué se lo hace, porque están beneficiando a empresas por ser extranjeras, o sea, simplemente por ese hecho, y por ser más grandes. O sea, lo que las pymes van a pagar ganancias y Elon Musk no. Bueno, muy justo todo, pero lamentablemente se nos terminó el programa, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias Alejo Di Riccio por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Vayan al Cine Gomont, está la peli Por el Paraná, la disputa. Si no, pueden entrar a la plataforma Cinear y verla ahí. Y bueno, yo me tengo que despedir hasta el próximo viernes, Pri. Eso, Lau, gracias Alejo, gracias Lau. El próximo viernes igual acá te tenemos. Acá a las 11, Cuestión Ambiental. Cuestión Ambiental en más 104.7. Quédate que ya llegan las chicas de Deseo Consumido.